Muchísimas gracias, Adrián, la verdad que también excelente. Bueno, algo ya fue anticipando recién Adrián, ahora vamos a pasar entonces a presentar al cuarto expositor, el ingeniero agrónomo Guillermo Herster. Él nos va a ayudar a contestar la pregunta de qué pasa con los suelos compactados, qué hacemos con ellos. Él es egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Acá me puso en 1986, es decir, que quiero resaltar que tiene ya 3 décadas de profesión, así que bueno, es un lujo. En el año 2009 finalizó la maestría en Manejo y Conservación de Recursos Naturales en la Facultad de Ciencias Agrarias también de acá de la UNR. Inició su labor profesional como agente del proyecto de agricultura conservacionista PAC del INTA en el área sur de Santa Fe, con sede en la agencia de extensión INTA Cañada Gómez. Desde 2004 es jefe de la agencia de extensión de INTA Roldán. Actualmente es coordinador del proyecto regional con enfoque territorial del área sudeste de la Estación Experimental Agropecuaria de INTA Oliveros, y ha participado en numerosos trabajos asociados a la fertilización y al impacto de la compactación por tránsito que fueron presentados en congresos tanto nacionales como internacionales. Guillermo. Bueno, en primer medida quiero agradecer a la comisión organizadora por permitirme participar de este importante evento. Bien, la pregunta que me toca responder es suelos compactados y ahora qué hago. Obviamente, siempre que se habla de recuperación de lotes compactados, se manejan dos alternativas, rotar cultivos, y algunos hablan de la posibilidad o no, o la ventaja o no, de hacer labranza profunda, y también había algunos trabajos sobre el uso de labranza profunda con la aplicación de yeso en profundidad. Para hablar de rotar cultivos, primero tenemos que conocer la capacidad que tienen los distintos cultivos, los cultivos agrícolas que hacemos frecuentemente, la capacidad que tienen de explorar en condiciones compactas. Los que vemos en el gráfico son mapas de raíces, las dos de arriba corresponden al cultivo de soja, las dos del medio al cultivo de trigo y las dos de abajo al cultivo de maíz. La columna de la izquierda son estos cultivos creciendo en zonas compactadas y las de la derecha creciendo en zonas sin limitaciones. Estos mapas de raíces se hacen con la grilla que aparece en la fotografía de la izquierda, donde se hace una lectura cuadrito por cuadrito, colocando esta grilla sobre una pared vertical en una calicata. En cada cuadrito se leen cuántas raíces hay, luego se pasan al gráfico y se le da una escala de colores según el número de raíces que encontramos. Y por lo tanto en estos gráficos cuando el cuadrito es blanco no había raíces, cuando el cuadrito es amarillo había 1 o 2 raíces, cuando es verde claro 3 o 4 raíces y cuando es verde oscuro más de 5 raíces. Lo que vemos claramente que el cultivo de trigo creciendo en zonas compactadas, el crecimiento de raíces es similar a la condición de testigo. El cultivo de maíz presenta una capacidad de profundizar en raíces, pero en ciertos lugares, ubicando normalmente zonas de menor resistencia mecánica, y el cultivo de soja sin duda es el cultivo que es más afectado frente a una condición de alta compactación. Obviamente hay ciertas características que tienen las gramíneas que le da ventaja para crecer en zonas compactas y sobre todo lo que es gramíneas de invierno. Hay que considerar que el suelo en el otoño, como en este momento, permanecen con condiciones de alta humedad durante periodos prolongados, momento en el cual prácticamente está húmedo todo el perfil. Esto está asociado fundamentalmente a dos factores, que normalmente las lluvias de otoño son de muy baja intensidad y aún los sectores compactos que tienen muy baja velocidad de infiltración, que normalmente están en valores de 6, 7 milímetros hora, se logran humedecer por completo y permanecen por un periodo muy prolongado. O sea que las gramíneas de invierno, sobre todo aquellas de siembras tempranas, los trigos de ciclo largo, o puede ser avena, o puede ser cebada, o centeno,
normalmente encuentran condiciones de suelo con mucha menor resistencia mecánica y llegan a explorar. Y hay otro factor que es muy importante, que hacer cultivos densos que se siembran en líneas cercanas, es como que tienen más frente de ataque sobre los sectores compactos y pueden llegar a explorar el suelo en toda su profundidad. Obviamente es muy importante considerar acá que no es lo mismo un trigo de ciclo corto y un trigo de ciclo largo, y puede ocurrir que algún año, que últimamente no lo estamos teniendo, pero de condiciones extremadamente secas, la condición de exploración no se dé en esta situación. Pero lo normal es que un cultivo de ciclo largo sembrado en esta época llega a profundizar y explorar prácticamente todo el perfil, logrando un trabajo sobre el suelo, generando porosidad. Tenemos que tener en cuenta que la compactación por tránsito, como cualquier compactación, prácticamente destruye todo lo que es macroporosidad. Por eso se ve muy afectada la infiltración. La microporosidad prácticamente no varía. Entonces la retención de agua de la zona compacta es similar a la zona suelta. Lo que varía sí es la velocidad de infiltración y es lo que estamos recuperando cuando estas raíces mueren, generando porosidad en forma continua sobre el perfil. Vamos a mostrar, para tratar de responder a la pregunta sobre qué hacemos, qué pasó en un ensayo que se conduce en INTA Oliveros, que está bajo la conducción de Silvina Basigalupo, donde se partió de una situación muy compactada, similar a la que encontramos en muchas situaciones que se ha cosechado con problemas de piso o situaciones de suelos degradados de muchos años de agricultura con predominio de monocultivo de soja. Lo que ustedes ven es una foto del perfil. Nosotros utilizamos la técnica del perfil cultural, pero por una cuestión de practicidad lo que hacemos habitualmente es identificamos los bloques masivos delta y los destacamos con color rojo para luego trabajar con fotografías. Eso nos resulta mucho más rápido y mucho más fácil que hacer los dibujos, que es el método tradicional, que es quizás el método óptimo, ¿no? Pero de esta forma podemos llegar a relevar muchas más situaciones y con las fotos podemos trabajar sobre ellas. En la situación original, cuando se inició el ensayo, este era un lote muy degradado, muy compactado, y lo que manifestaba era un 36% de bloques masivos delta. Sobre esta situación se realizó un ensayo con diferentes alternativas. El año pasado se cumplieron 10 años de la instalación de este ensayo. Justo fue el invierno posterior a la cosecha, al evento de cosecha en húmedo que tuvimos la campaña pasada, y de hecho este ensayo sufrió los mismos problemas que sufrieron prácticamente todos los lotes. Lo que tenemos es, por un lado, el testigo, que continúa en monocultivo de soja. El año pasado, 10 años después de la medición original, la presencia de masivos fue de un 39%, cuando medimos infiltración básica 9,4 milímetros hora. Les recuerdo que estos suelos son argidoles típicos, corresponden al área central agrícola del sur de Santa Fe. El valor de 9,4 milímetros hora es un valor realmente muy bajo, y esto, asociado a lo que comentaba Adrián Robea anteriormente, nos da una idea de que gran parte del agua no penetra en el lugar, sino que escurre y termina siendo un problema en otras áreas, en otros sectores. Luego evaluamos qué pasa si en el monocultivo de soja se puso una gramínea, un cultivo de cobertura. Nosotros lo que se hace habitualmente en INTA Oliveros es trigo, un cultivo de trigo como cultivo de cobertura, y lo que vimos es que la inclusión del trigo provocó una disminución de los bloques masivos al 22% y duplicó los valores de infiltración básica. O sea que es una mejora realmente muy importante la sola interrupción del monocultivo con un cultivo de cobertura en el medio. También evaluamos una rotación maíz, soja, trigo, soja, y bueno, seguimos mejorando sobre esta situación. Los masivos se disminuyen al 18% y la infiltración asciende a 22 milímetros hora. También evaluamos en esta rotación, que tiene otras alternativas de manejo aún más intensivas, una rotación maíz, trigo, soja, donde los masivos se reducen un 14% y la infiltración se acerca a los 30 milímetros hora. Estas últimas dos situaciones prácticamente las compactaciones que uno ve, que uno puede identificar con el método del perfil cultural, corresponden a huellas recientes
de pasadas recientes. Es como que las pasadas anteriores, las propias raíces de los cultivos la van recuperando. Medimos también en estos tratamientos penetrometría utilizando un penetrómetro digital. Acá en el gráfico, en el eje vertical está la profundidad. El gráfico está invertido. La parte superior es la superficie del terreno hasta los 45 centímetros de profundidad. Y en el eje de X, los valores de resistencia a la penetración. Y lo que vimos es que, bueno, está representado el monocultivo con color rojo, que el monocultivo de soja presenta los mayores valores de resistencia a la penetración. El cultivo de cobertura mejora estos valores, reduce sobre todo la resistencia entre los 10 y 20 centímetros y realmente tienen un efecto realmente muy importante. Y en la medida que incorporamos gramíneas, hacemos rotaciones más intensivas o más diversificadas, la resistencia a la penetración es aún menor en todo el perfil hasta la rotación intensiva, que es la curva que tiene menores valores de resistencia. En el mismo sentido, en este gráfico se resume lo que encontramos en esta evaluación, es que en la medida que incorporamos gramíneas a la rotación, los porcentajes de masivos delta se van reduciendo y va aumentando la infiltración básica, aspecto que nos da una idea de que estamos mejorando esa porosidad y estamos de alguna manera reconstruyendo lo que es la estructura del suelo. Acá vemos la foto en el caso de cultivo de cobertura, que me parece importante porque es quizás una técnica muy fácil de hacer. Como decía Adrián, muchas veces usando trigo, tratando de hacer una siembra lo más temprano que se pueda e interrumpirlo en forma temprana para que no genere un problema para el cultivo, para la soja siguiente. El efecto de las raíces es realmente importante, lo podemos ver acercando la foto sobre un bloque masivo que está al lado de la cinta métrica, donde prácticamente un trigo que está recién en el inicio de macollaje, sus raíces prácticamente exploraron casi en su totalidad el bloque masivo, regenerando de alguna manera la porosidad y la estructura perdida por el tránsito. Les recuerdo que, si bien el evento que nos preocupa mucho fue el evento de la campaña pasada, que tuvimos prácticamente 45 días de temporal, el tránsito en húmedo es una práctica, es un problema generalizado porque prácticamente las ruedas de la maquinaria durante las labores habituales pisan aproximadamente el 60% de la superficie del lote y muchos de estos movimientos se hacen en condiciones húmedas donde el suelo es sensible a la compactación. También les quiero comentar que hemos evaluado muchas veces el escarificado con o sin el agregado de yeso. Esto es fotos de un ensayo, que realizamos en Roldán, donde comparábamos el escarificado con otras alternativas de manejo, como lo es secuencias de cultivo. Y se cosechó el mismo día el testigo, y cuando entramos en la parcela que fue escarificada nos encontramos con este problema. No me parece una técnica ideal, si genera una mayor susceptibilidad futura a la compactación, si genera problemas de piso, en particular en estos periodos húmedos que estamos sufriendo y sobre todo si tenemos situaciones de napas cerca de la superficie. Bueno, respondiendo a la pregunta, ¿qué hacemos con los suelos compactos? La solución es intensificar la rotación, sobre todo con una fuerte participación de gramíneas, ya sea como cultivos o como cultivos de cobertura. Estos permiten recuperar los suelos compactos. Además de ello, están incrementando el consumo de agua, colaborando a bajar la napa. Contribuyen al balance de carbono. Sabemos que la agricultura con presencia de monocultivo es totalmente deficiente. Favorecen el control de malezas en la rotación. Y además de ello, diversifican el sistema, tanto en aspectos físicos, químicos, como biológicos. Bien, esto es todo. Muchas gracias. Este es el grupo de colaboradores.